Bien, para dar inicio a los trabajos de esta mesa, me voy a permitir presentar a nuestra ponente, a nuestra coordinadora y a los comentaristas de la misma. Camila Vallejo Downing, egresada de la carrera de Geografía con una tesis en espera. Fue consejera de la FED durante el 2008 y vicepresidente y presidenta suplente del Centro de Estudiantes de Geografía. Participó activamente en el proceso de reestructuración de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, siempre impulsando las discusiones sobre el rol público de nuestra universidad. El año 2011 fue presidenta de esta federación gracias al trabajo del colectivo Estudiantes de Izquierda, donde trabajaron activamente en el desarrollo de uno de los movimientos estudiantiles más grandes de la historia chilena. Hoy cumple la función de ser vicepresidenta de la federación y ser miembro del Comité Central de las Juventudes Comunistas en Chile. Bienvenida Camila, muchas gracias por estar con nosotros. Quien coordinará esta mesa es la doctora Giovanna Valente Migrini, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana, profesora e investigadora de la UAM Xochimilco y profesora también en Flaxo, México. Dirigió Flaxo desde el 2002 hasta el 2010. En nuestra Universidad Metropolitana formó parte de la Junta Directiva de la Universidad hasta mayo del 2010. Pertenece al grupo de académicos que introdujo a México el campo de políticas públicas en la década de 1980. Sus líneas principales de investigación son educación, políticas y mundo del trabajo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias y bienvenida. Como comentarista vamos a tener a David Iglesias, egresado de la licenciatura en Biología por la UAM Xochimilco, ex consejero académico, ex colegiado académico de la UAM. Bienvenido y muchas gracias. Y también tendremos como comentarista al doctor Roberto Ángel Rodríguez Gómez Guerra, quien es investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y que entre sus múltiples proyectos de investigación pone énfasis y subraya el gasto público en la educación superior en México y también la fuente de financiamiento de las universidades públicas en este país. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Bienvenido nuevamente a esta universidad. Pediría a Camila Vallejo haga uso de la palabra. ¿Aló? Bueno, primero que todo quisiera agradecer en nombre de esta pequeña delegación chilena que ha tenido la alegre oportunidad de estar aquí en esta bonita y gran ciudad, por la invitación que nos han realizado los compañeros y compañeras estudiantes de la UAM, Xochimilco, a los académicos, la universidad en general, por recibirnos en el marco de este seminario, ya que culmina el día de hoy, el cual sin duda alguna se han abierto debates necesarios, importantes, para pensar en nuestra realidad a nivel no solamente mexicano, sino que a nivel mundial, el rol de la juventud, el rol de la universidad, y cómo se abren nuevas perspectivas al calor de las movilizaciones que emergen nuevamente en Latinoamérica y en el mundo para pensar un futuro distinto. Así que reiterar el agradecimiento, la presencia de todos ustedes, las compañeras acá chilenas también, que nos honran con nuestra bandera. Un aplauso para ellos. Y bueno, yo quisiera, a partir de lo sucedido en el 2011, entrar a profundizar qué es lo que está detrás de la demanda del movimiento y cómo se conforma, que de alguna u otra forma la historia de construcción colectiva de este movimiento estudiantil y movimiento social dice mucho hacia dónde apunta, cómo ha crecido, cómo ha evolucionado. Y esto es muy importante señalarlo porque usualmente se trata a los movimientos sociales que aparecen en gran magnitud, con gran masividad, como movimientos que se dan por generación espontánea, como estallidos sociales que no responden a un proceso de construcción histórica, un proceso de construcción colectiva, que dependen de liderazgo, de dirigentes que aparecen, que son carismáticos y se van a ir cuando se vayan esos dirigentes. Y eso no es así. En Chile la verdad es que lo que sucede en 2011
es el resultado de una construcción, en la síntesis de un proceso largo de debates, de construcción, de organización estudiantil y de debate político, que viene incluso antes de la dictadura, que emerge nuevamente después de la dictadura junto con la reforma del 98 y que tiene una fuerte expresión en 2006 con la Revolución Pingüina. No sé si ustedes habrán sabido de lo que significó esa revolución, que fue básicamente la salida a las calles de los estudiantes secundarios, pingüinos se lo dice por el uniforme, y que pusieron sobre la mesa temas importantes sobre la crisis de la educación. Pero en 2011 claramente damos un salto cualitativo. Y damos un salto cualitativo porque las demandas ya no estaban centradas simplemente en el financiamiento estudiantil, más becas, más crédito, rebaja la tasa de interés de los créditos o mayor financiamiento directo a las instituciones. La demanda ya no se centraba simplemente en eso, sino que la demanda de alguna otra forma lograba comprender que había una disputa de paradigmas, de concepciones distintas de cómo se estructura la sociedad, el rol que juega la ciudadanía, la política, el Estado y el rol del mercado en este ordenamiento social, político y económico. ¿Y por qué digo esto? Porque la disputa que termina sucediendo en las calles, el conflicto central, era entre una forma de concebir el Estado, de su carácter neoliberal, como un Estado subsidiario, un Estado que se esfuerza en destinar el financiamiento del Estado a través de la política de focalización del gasto social, y por otro lado un Estado garante de derechos, un Estado responsable en materia de educación, salud, vivienda. Y esa comprensión del cambio de paradigma en la sociedad, de que nos queríamos más una sociedad de mercado, donde todo fuera un mercado de intereses privados, una sociedad desintegrada, una sociedad basada en el lucro, en la rentabilidad privada, sino que una sociedad mucho más colaborativa, más solidaria, un Estado, una sociedad más responsable y que nos permitiera convivir juntos en un mismo espacio. ¿Por qué se da eso? Porque logramos comprender cuál era el origen de la crisis del modelo educacional chileno, del modelo en su conjunto, la educación privada, pública, particularmente la pública y también las universidades públicas. Y el origen se encontraba en la Constitución política. Ya por ahí en 2006 los estudiantes secundarios decían hay que cambiar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. ¿Y por qué? Porque en la Ley Orgánica Constitucional, o sea, en la Constitución política, el Estado le daba prioridad a la libertad de empresa, a la libertad de enseñanza, que es básicamente la libertad de empresa, como uno escoge entre una diversidad de empresas que me otorgan el servicio de educación educacional, por sobre el derecho a la educación. El Estado de Chile no garantiza, evidentemente no articula en su entramado constitucional de buena forma el derecho a la educación por sobre otros derechos, otras libertades, que ponen el énfasis en lo privado, en la rentabilidad privada, en el emprendimiento privado. Y eso evidentemente tenía relación con el Estado subsidiario, un Estado que dice yo no garantizo el derecho a la educación, quien garantiza el derecho a la educación tiene que ser la familia. Y yo como Estado puedo subsidiarla en la medida de que esa familia a lo mejor no cuente con todos los recursos para garantizar la educación a su hijo. Pero esa familia tiene la libertad, y yo voy a proteger esa libertad, de escoger entre una institución privada o pública como le parezca pertinente, necesaria en función de la educación que quiere darle a su hijo. Y a partir de eso, el Estado, ¿qué es lo que hace? Con la educación pública, no la financia, empieza una lógica de autofinanciamiento en instituciones públicas, la abandona y abre el libre mercado del sector privado. ¿Por qué? Por la libertad de enseñanza, por la libertad de empresa. ¿Y qué hace? A través del financiamiento ya no es directo, el financiamiento es a la demanda, el financiamiento a través de vouchers, portables, becas, créditos para las familias, lo cual trae como consecuencia al final del día una fuerte desaparición de muchos establecimientos públicos que no podían sobrevivir bajo esta sociedad de mercado, bajo la competencia con otras instituciones privadas, el deterioro de muchas instituciones públicas, producto de la lógica del autofinanciamiento, un crecimiento explosivo del sector privado después de la década del 80, después de que se firma, antes de salir el dictador, se firma la Ley Orgánica Constitucional. A partir de eso empieza a crecer explosivamente el sistema privado sin ningún tipo de regulación e intervención del Estado. El Estado nunca se metió en eso. De hecho, era básicamente más fácil abrir un colegio o una universidad privada que abrir una botillería.
Sí, abrió una botella. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que se destruye el sistema público, crece el sistema privado sin regulación, basado en el lucro, en la rentabilidad, y se deteriora todo lo que son los procesos formativos y el objetivo inicial que tenía la educación. Entonces, como movimiento comprendemos que este cambio o este paradigma distinto al cual nosotros estábamos apostando era un paradigma que estaba bien pensado en función del objetivo de este nuevo orden social, político, económico, que era el modelo neoliberal de desarrollo, y que era básicamente eliminar, erradicar todo espacio público, que en este caso en las universidades públicas, porque ahí se generaba una contrahegemonía, un pensamiento crítico a las clases dominantes, al actual orden. Era la plaza del enemigo interno, y así muy bien lo decían ellos. Había que destruir la educación pública. Y por otro lado, el sistema privado totalmente desregulado empieza a generar una profunda segmentación socioeducativa. Y aún así, no lo decimos simplemente nosotros, lo dice la misma OCDE. En un informe, nosotros estudiamos durante el proceso de movilización mucho estos informes de organismos neoliberales propios del modelo capitalista, y sus cifras eran muy interesantes porque de alguna otra forma igual eran un tanto objetivas, que se negaban incluso en Chile. Y decía la OCDE que el sistema educacional chileno estaba conscientemente estructurado por clases sociales. Es decir, que no fue algo espontáneo. La segmentación socioeducativa en Chile no fue por generación espontánea, porque fue casual, que fue el resultado de algo que no previmos, que no lo pensamos. No, se pensó la educación así, se pensó para tener educación para pobres, para segmentos medios y para los hijos de familias ricas. Y la educación superior fue pensada para la reproducción de castas sociales. Entonces, el sistema educacional chileno está conscientemente estructurado para la mantención y profundización de las desigualdades en nuestro país. Y en un país tan desigual como Chile, donde el 5% más rico de la población tiene un ingreso autónomo per cápita de 830 veces más que el 5% más pobre, es una situación aberrante. Nadie podría no indignarse viendo que la educación estaba pensada para mantener estas desigualdades. Teniendo colegios municipales debilitados, donde solamente pueden ir los estudiantes, los jóvenes y niños de familias más pobres, con una educación básica y media donde el sector medio estaba concentrado en particular subvencionado, que son establecimientos que lucran con los recursos del Estado y los recursos de la familia a través del financiamiento compartido, y una educación particular pagada donde estaban educándose las familias de la élite. Estudiantes que sabían que después de la prueba de selección universitaria iban a tener altos puntos, porque el particular pagado daba todo el proceso de aprendizaje, su malla curricular, en función de responder bien a las pruebas, y tenía las condiciones y las capacidades, producto del capital también cultural, familiar, de poder responder bien, y ellos tenían el futuro asegurado. Y en la educación superior, lo lamentable es que además la educación pública, por ejemplo, está hegemonizada también por el mercado. La educación pública no es gratuita, y como tiene que autofinanciarse, no es gratuita, tiene que cobrar aranceles, pero también tiene que vender servicio privado, vender investigación a empresas privadas. Entonces está cooptada también en muchos casos por los intereses de grandes empresas. Y muchas carreras que no son rentables en el mercado terminan deteriorándose, cerrándose. No así, por ejemplo, ingeniería comercial, que antes era economía, ahora pasó a ser ingeniería comercial en una universidad pública, o la ingeniería en general. Y además tenemos la situación de que a partir de esta apertura del mundo privado, la segmentación también se reproduce en la educación superior. Y tenemos universidades privadas donde se forman los futuros cuadros directivos de grandes empresas, universidades privadas que son universidades de masa, que el único objetivo es generar un negocio, rentabilidad. Entonces abren plazas de matrícula sin ningún tipo de regulación, son de pésima calidad, se forman la mano de obra barata o mano de obra cualificada, y las instituciones públicas que están siendo también altamente elitizadas y que no están cumpliendo con un objetivo público. Ante esa situación, nosotros dijimos, bueno, hay que contraponer este paradigma de mercado de la educación que ha generado una profunda crisis, ¿ya? Porque de alguna otra forma fracasó el modelo, no consiguió lo que prometía. Tenemos que anteponer ese paradigma a otro paradigma, que ver a la educación no solamente como un derecho universal, donde todos tenemos que tener garantizado el acceso, mantención y egreso a este sistema educacional de manera gratuita para que nos encontremos nuestra diversidad, sino que también la educación tiene que ser concebida como un bien público, o sea, como es una inversión social. Esto no genera simplemente rentabilidad privada, como tienden a mostrarnos
los neoliberales que dicen, no, la educación es una inversión individual, es un bien privado, y como es un bien privado me va a generar rentabilidad futura y por eso yo tengo que pagar. No, principalmente la educación es una inversión social. Las externalidades positivas, si lo queremos en el lenguaje economicista, la externalidad positiva que genera educar a un pueblo en su conjunto de buena forma son inconmensurables. Se beneficia a toda la sociedad, no solamente el que entra a estudiar, se beneficia a toda la sociedad de contar con profesionales, con las herramientas suficientes para beneficiar el desarrollo integral del país, para transformarlo. Entonces, ante esa situación nosotros dijimos, bueno, el Estado tiene que garantizar, en primer lugar, una educación pública, que sea gratuita, que sea de excelencia, que sea democrática, pluralista, laica, y poner también la debida regulación del sistema privado. En Chile no podemos desconocer lo que pasa en el mundo privado. Más del 70% de los estudiantes están en el mundo privado. Y son ellos los que sufren las principales contradicciones del modelo mercantil. Son a ellos los que se les estafa, los que se ven vulnerados en sus derechos, no los que no les permiten la libertad de asociación, de organización. Son a ellos los que al final del día se les está robando de sus bolsillos para lucrar a través de empresas sociales inmobiliarias con el sueño de miles de familias. Entonces, esta situación, el Estado también tenía que hacerse responsable de poner regulaciones en el sistema privado, de terminar con el lucro, de garantizar la democracia interna, de garantizar la calidad, de no permitir que se le engañara a través del marketing y la publicidad engañosa a los estudiantes al momento de ingresar. ¿Y esto para qué? Bueno, nosotros comprendemos que hay que reformar de manera estructural el conjunto del sistema educacional chileno, desde lo más básico hasta los niveles superiores, en todas las regiones del país. ¿Por qué? Porque entendemos que si no hacemos esa reforma, la educación, como parte de la superestructura social de un determinado país, no va a permitir generar transformaciones, sino que va a mantener la lógica de reproducción del orden social. Y eso hay que revertirlo. En Chile la educación históricamente ha jugado un rol de mantención y reproducción de los órdenes sociales, de las clases dominantes. La educación del 1800 era para formar las élites nacionales, después el proceso de industrialización, una educación más de masa, y a excepción del gobierno de la Unidad Popular, donde la educación y la reforma universitaria que estaban viviendo estaban a contrapelo, ¿cierto? O estaban ligándose con los procesos de transformación social del mundo del trabajo, del campesinado, incluso había educación, o sea, instituciones educacionales que se abrieron para alfabetizar a los campesinos en el contexto de la reforma agraria. O sea, a excepción de ese lapsus histórico en nuestro país, en general la educación como parte de la superestructura social ha sido funcional a la reproducción de determinados órdenes sociales, a la reproducción de la élite y los aparatos de control y dominación. Hoy día necesitamos hacer una reforma para revertir esa situación y hacer que la educación sea realmente una herramienta de transformación social. ¿Y cómo se logra eso? Centrando obviamente la reforma en lo público, pero en primer lugar hay cuestiones que son básicas, y me imagino que acá en México también debatirán mucho sobre esto porque tiene educación pública gratuita, pero no está democratizada en su acceso, por ejemplo. Es importante y fundamental que a la educación ingrese un segmento, un porcentaje de la población que sea representativo de las condiciones socioeconómicas, la diversidad socioeconómica, étnica, religiosa del país. Mi universidad, la Universidad de Chile, por ejemplo, que es la universidad pública más reconocida, más connotada a nivel nacional, tiene una sobrerepresentación en su matrícula de los segmentos más altos, del quintil, cuarto y quinto quintil. Y no están ingresando como corresponde el primer, segundo y tercer quintil, que debería cada uno representar un 20%, de acuerdo a la distribución por quintiles. El primer quintil tiene menos que el 10%. Entonces hay una mala representación, no está la sociedad finalmente representada en su diversidad en la matrícula. ¿Y para qué decir los pueblos originarios, las diferencias étnicas, etcétera, o religiosas, políticas, ideológicas? Y eso para qué decir además el sector privado. Hay universidades privadas donde solamente ingresan un grupo familiar, un porcentaje de estudiantes que provienen de familias cuyos padres están en grandes empresas, que en sus bibliotecas prohíben a Marx, a Hegel, que no garantizan la pluralidad de visiones, las distintas escuelas de pensamiento. Entonces ahí tenemos un grave problema y hay que combatirlo, democratizando el acceso, pero también garantizando que exista pluralismo en esa institución.
que exista la libertad de cátedra, que existan finalmente todas las áreas del pensamiento encontrándose en un mismo espacio y debatiendo para ver, bueno, cuál es el mejor camino para conducir a transformaciones en los distintos países. Además, la democracia en el funcionamiento. Nosotros no concebimos que un Estado vaya a garantizar la permanencia o profundización de su democracia si financia instituciones que son antidemocráticas, que no permiten la formación cívica, la formación de ciudadanos conscientes, con pensamiento crítico, que participen en la toma de decisiones, que digan, bueno, esta es mi opinión y yo me hago cargo de esta decisión y me hago responsable de llevarla a cabo, de asumir sus aciertos y sus errores. Finalmente, la educación tiene que ser la antesala a la democracia. No podemos formar estudiantes si es que no les permitimos, y ciudadanos, si es que no les permitimos organizarse en sus centros estudiantes, contar con federaciones, participar de los cuerpos colegiados, participar de los gobiernos universitarios y decir, bueno, en comunidad universitaria nosotros decimos, este es nuestro proyecto de desarrollo institucional porque así pensamos el país y así queremos transformarlo. Y por otro lado, la democratización en la generación de conocimiento. El conocimiento no lo tiene por qué elaborar solamente los académicos. El conocimiento se puede elaborar de manera holística, de manera interdisciplinaria, con estudiantes, incluso con los trabajadores. Muchos funcionarios en las universidades llevan décadas trabajando ahí. Saben muy bien cómo funcionan las universidades. ¿Por qué no pueden aportar en los procesos de construcción de universidad, en los procesos de investigación, conjunto con lo académico? Y obviamente la democratización o socialización de ese conocimiento. No nos sirve generar entre todos conocimientos si se va a estar encasillado o encerrado en una biblioteca, sin ningún uso. Porque el conocimiento, cuyo principal objetivo también es la búsqueda de la verdad, pero el conocimiento tiene que estar a disposición de las necesidades del mundo social. ¿Por qué sucede que en una universidad pública se genera investigación para validar, por ejemplo, la instalación de una hidroeléctrica que ha concitado el gran rechazo del mundo social en Chile, Hidroaicén, y se genera investigación para validarla? O de las semillas Monsanto, gran problema, gran revuelo que sucedió en Chile. La Universidad Católica financió un proyecto. Entonces, no puede ser. La investigación, el conocimiento tiene que estar a disposición de las necesidades del mundo social, de las necesidades de una mayoría. No tiene por qué responder únicamente a intereses corporativos, de empresa, intereses económicos, partidarios, incluso religiosos. Tiene que garantizar el respeto a la diversidad de intereses y por sobre todo el de las grandes mayorías. Entonces, en ese sentido, la demanda del movimiento estudiantil y posteriormente social en Chile pasa a adquirir una cuestión muy de fondo y muy estructural que no es digerible de manera tan fácil la actual institucionalidad política en nuestro país. No iba a ser posible que, a pesar de grandes manifestaciones, 9 meses de movilización, 80% de respaldo a las demandas del mundo social, la institucionalidad política y nuestra constitución y los partidos y el carácter presidencialista también de nuestro sistema político respondiera tan fácilmente a una demanda tan estructural que apuntaba a disputar el carácter del Estado, el rol de nuestra sociedad, el rol del mercado y obviamente apuntar a una cuestión que es fundamental, que es erradicar el corazón del modelo neoliberal, que es el lucro. El lucro es la piedra angular de todo nuestro sistema. Se lucra con la educación, se lucra con la salud, se lucra con el sistema de pensiones, se lucra con nuestros recursos naturales, básicamente se lucra con nuestra vida. Y este modelo de desarrollo social, económico, educacional, no estaba hecho para la vida humana. Lo único que está hecho es para generar negocio y lucro, no está hecho para la vida. Entonces, de alguna forma, nosotros poniendo en cuestión eso, iba a alterar las bases estructurantes del modelo neoliberal. Y en eso no íbamos a tener una respuesta clara. Lo que tuvimos efectivamente fueron maquillajes, fueron proyectos de ley que tendían a decir, lo cambiamos todo, pero básicamente no lo cambiamos nada. Y seguimos la lógica de mercado en la educación, la lógica de la desintegración, de la desigualdad, de la rentabilidad privada, de la inversión privada. Todo este sentido común neoliberal que todavía nos pesa. Y yo creo que a partir de eso el desafío de la concepción de lo público en educación, pero por sobre todo el desafío de la juventud en la transformación social es fundamental. La juventud hoy día no puede quedarse simplemente con salir a las calles, incluso proponer una alternativa. La juventud tiene que generar una mayoría social y política, una mayoría capaz de disputar las correlaciones de fuerzas que se dan en la institucionalidad vigente y alterar la institucionalidad vigente para poder hacer transformaciones estructurales en nuestra sociedad. No va a ser posible en Chile, por lo menos,
hacer reformas profundas en la educación si no acompañamos esa reforma de otros procesos de transformación social y política de fondo. Y ahí creo que la juventud, con su ímpetu, con su capacidad crítica de ver la realidad, tiene mucho que aportar en este proceso, pero no va a estar sola. Esta no es una lucha etaria ni generacional, es una lucha intergeneracional, la lucha de todo un pueblo que tiene que ponerse a disposición de transformar la educación para transformar la sociedad. Muchas gracias. Presidenta de Chile,